En la mañana de hoy, amados hermanos y hermanas, vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Una nueva serie que está muy cerca de mi corazón. Una serie que el Señor ha puesto en mí a través de eventos y sucesos que han marcado mi vida y que han venido a través de los años. Y en estos últimos tiempos, últimos meses, he podido observar y apreciar cuánto nos hace falta volver a la mesa. Cuánto nos hace falta como familia y como hogar volver a la mesa. Una de mis experiencias favoritas en mi infancia en la isla de Puerto Rico, y de hecho quiero aclarar, uno de los hermanos me decía que mi acento puertorriqueño es muy claro y muy obvio a través de los medios sociales, así que voy a tener que darle un pequeño ajuste a mi acento puertorriqueño y tener un cantadito, no más o menos, para que me puedan escuchar bien. Pero una de mis experiencias favoritas en mi infancia en Puerto Rico era cuando me sentaba a la mesa con mi abuela a tomar un café puertorriqueño, un café delicioso con un pedazo de pan y mantequilla y una conversación exquisita, una conversación maravillosa que iba desde política hasta la iglesia y los chismes de la familia, porque no falta de que hayan los chismes de la familia también, ¿no? Pero la realidad es que una serie de eventos han marcado mi vida y han marcado unos cambios en mi corazón. Y hay eventos que sí, que nos dan ese cambio. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, los que están aquí en la mañana de hoy, se acuerdan bien claramente dónde estaban, qué estaban haciendo y qué hora era cuando escucharon aquella horrible noticia de septiembre 11 del 2001. Yo me acuerdo claramente dónde yo estaba, qué estaba haciendo y lo que iba a suceder, y teníamos planificado para esa mañana. Algunos de ustedes, y no me digan que no, porque yo los conozco, tal vez se acuerdan de el día 22 de noviembre del 63. No me digan, ay pastor, yo no había nacido todavía. No me digan todos ustedes eso. Algunos de ustedes se acordarán. Cuando el mundo entero recibió la noticia del asesinato del presidente John F. Kennedy. Son eventos que capturaron nuestra mente. Eventos que capturaron nuestros corazones, que tocaron lo más profundo de nuestro ser y se quedaron grabados en nosotros de manera tal que lo podemos contar a otros con lujo de detalle de dónde estábamos en ese momento. Hay sucesos y eventos en nuestras vidas personales que son así, que se quedan grabados en nuestras mentes, y una canción o algo nos hace inmediatamente acordar de eso. Mire, mi esposa no está aquí en la mañana de hoy, por lo tanto tengo el derecho de hablar de ella. No le digan eso, por favor. Pero lo voy a hacer sin su permiso y su permiso, porque lo voy a hacer de esta manera. Yo me acuerdo como el día de ayer, el momento en que esa chiquita que hoy es mi esposa, me permitió darle el primer besito. Se lo puedo describir con lujos de detalle. El perfume que tenía. De hecho, ese perfume todavía lo sigue usando. Y cada vez que se pone ese perfume, mi mente llega a ese momento donde mis pecas, estas manchitas, se derramaron por ella. Créame, ese día yo caminé, pero yo no pisaba tierra. Iba por el cielo, ¿no? Son momentos que llegan y se mantienen. Y 40 años después todavía ella tiene ese poder en mí.
Vamos a cumplir 40 años de casado ahora diciembre de este año. Esa chiquita ha podido conmigo, ¿no? Y hay eventos como ese que suceden en nuestras vidas. Pero hay otros eventos, hermanos, que pasan por desapercibidos y pasan por alto y tal vez ni siquiera nos hemos dado por enterados. Déjeme explicarle déjeme contarle de uno que sucedió no hace mucho. En octubre del 2015, apenas 3 años atrás, el estado de Oklahoma declaró que era inconstitucional tener un monumento de los 10 mandamientos en los terrenos del Capitolio, porque violaba una ley que decía que no se podían utilizar fondos públicos o los terrenos o propiedad del gobierno para tener un monumento que estuviese a favor de una religión en específica. Por lo tanto, se removió ese documento o ese monumento, de los 10 mandamientos. Décadas atrás, el gobierno federal también declaró que no se podían tener los 10 mandamientos en los salones de clases, en las escuelas. Y son eventos como este, son situaciones como esta que muchas veces pasan desapercibidas en nuestras vidas como creyentes y como cristianos, que realmente nos deben de preocupar y nos deben de inquietar y nos deben de mover a una acción. En estos días ustedes escucharon algunas de las leyes que se han aprobado en algunos de los estados en el área este de la nación. No voy a entrar en el detalle, pero son aprobaciones o leyes que se han aprobado que atacan contra la vida misma. Y nosotros como creyentes y como cristianos que creemos en la vida, tenemos que valorar lo que la palabra nos enseña y defender lo que la palabra nos enseña. Ante eventos como este y situaciones como esta, yo quiero citar lo que el doctor Ken Canfield dice sobre lo mismo. Él dice que actos como estos son lo que hacen es enfatizar en la necesidad que tenemos los padres de tomar el liderazgo y dar a nuestros hijos la enseñanza cristiana en los hogares. Repito, actos como estos, lo que sucedió en Oklahoma, cuando se decidió quitar los 10 mandamientos de los salones de clases, lo que ha sucedido recientemente en algunos de los estados, leyes que se han aprobado que atentan contra la vida, son los que hacen enfatizar en la necesidad que tenemos los padres de tomar el liderazgo y dar a nuestros hijos la enseñanza cristiana en los hogares. Yo creo que Moisés, miles de años atrás, entendía esto claramente cuando dio una serie de mensajes y de predicaciones al pueblo de Israel, cuando estos estaban por entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Estos mensajes de Moisés lo que hacían era que le recordaba al pueblo que tenían que guardar y enseñar los mandamientos de Dios que había recibido en el monte de Sinaí a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y los peligros que el pueblo se iba a enfrentar si se olvidaban de esos mandamientos, esas ordenanzas del Señor. Al entrar a este pueblo, a estas tierras, estaban llenas de pueblos enemigos y pueblos que adoraban a otros dioses. La mañana le comentaba a uno de los pastores que no solamente oraran por mí, por la predicación, pero que oraran por mí para que me quedara quieto detrás del púlpito. Porque este es un tema que realmente me emociona y me llama, me cautiva, y no encuentro cómo quedarme tan quieto detrás del púlpito. Así que si me ven caminando de un lado a otro, me mantienen en oración para que el Señor me vuelva a ubicar detrás del púlpito. Pero la realidad es, hermanos, que necesitamos volver a la mesa. Como familia, como hogar, necesitamos a la enseñanza cristiana en el hogar. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro de
Deuteronomio. Siempre he tenido problemas en pronunciar este libro, Deuteronomio. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 9. Y mientras vamos buscando en nuestras Biblias, abran sus Biblias, si la tienen impresa o si está en forma electrónica, busquen en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 1 al 9. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra, pero a lo que nos ubicamos ahí. Y nos ubicamos en este pasaje. Permítame darle un trasfondo breve histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento y de lo que es este libro. Si yo no lo hago, cometo pecado. Y no quiero que ustedes me digan, ay, Jafi predicó y no habló nada de lo que el libro significaba o lo que decía el libro. Solamente voy brevemente a hacer un repaso breve sobre este libro de Deuteronomio. Y ustedes en sus bosquejos tienen, o en su boletín tienen el bosquejo de la predicación, pueden hacer nota. La palabra Deuteronomio proviene de la versión, en castellano, proviene de la versión griega de la Septuaginta. ¿Okay? Y la palabra Deuteronomio en español, al ser traducida en esa versión, lo que significa es segunda ley, o mejor dicho, la repetición de la ley. Porque el libro lo que hace es que repite nuevamente la ley que ya el Señor le había entregado a Moisés tiempo atrás. Y lo que sucede es que la primera generación, aquellos israelitas, le estoy dando un poquito de historia aquí, y voy a ser rápido en esto, que salieron de la esclavitud de Egipto, esa primera generación ya había muerto y ahora los que van a entrar a la tierra prometida es la segunda generación que no conocían, se habían olvidado o no le enseñaron de las cosas grandes que Dios había hecho al sacar al pueblo de Egipto. ¿Me siguen? Voy a estar repitiendo la frase, me siguen, porque quiero que vayan capturando lo que está sucediendo aquí. En esencia, Moisés lo que hace es repetir esas leyes. Lo que hace es tirar una serie de mensajes, de predicaciones o disertaciones al pueblo en una manera del idioma o el lenguaje común del pueblo, que el pueblo lo pudiera entender. No de manera de que Moisés hablara y el pueblo se quedara como, say what? ¿Qué es lo que le está diciendo? No, sino que era una forma sencilla, fácil, un lenguaje fácil que el pueblo pudiera entender, especialmente cuando se está tratando de la segunda generación. El propósito principal del libro era recordar el pasado del pueblo de Israel e informar a la nueva generación lo relacionado al pacto con Dios y por supuesto los mandamientos que Dios les había dado. El libro tiene una serie de propósitos y lo vamos a mencionar brevemente. Primeramente, prepara al pueblo para la conquista de Canaán. Moisés quería asegurarse de que el pueblo estuviese preparado para entrar a la tierra prometida, a la tierra que el Señor le había prometido a los patriarcas. Y le dice varias veces, repite en el libro, en sus mensajes, las frases como entrad y poseed la tierra. Entra y posee la tierra. Y también repite mucho la frase, Jehová tu Dios ya te ha entregado la tierra. Los alienta, los motiva a que continúen, a que vayan a entrar a la tierra prometida. También tiene el propósito de presentar los preceptos de la ley, palabra dominical, ¿no? Preceptos de la ley. En otras palabras, lo que decía la ley, en unos términos que fuesen prácticos y espirituales, y no para ser aplicados en la nueva vida que tendría este pueblo en la tierra prometida. Su propósito también era estimular al pueblo de Israel a la lealtad a Dios y a su ley. Si pudiéramos resumir o señalar un pasaje clave en este libro de Deuteronomio, en mi opinión sería el pasaje que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas
tus fuerzas. Básicamente este libro lo podemos romper en 3 grandes áreas. Los primeros capítulos del 1 al 4 hay una forma en que Moisés le dice al pueblo, recuerda lo que Dios hizo. Los siguientes capítulos del 4 al 26 habla de la obediencia. Obedece lo que el Señor te está diciendo. Y por último, termina, presta atención a lo que el Señor te está diciendo. Habla sobre el futuro de Israel. Para resumir, Moisés lo que quería era que la nación obedeciera o estuviese motivada a obedecer las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, por principios espirituales, no por opiniones individuales o personales. Repito, Moisés lo que quería a través de esta serie de mensajes que encontramos en este libro es que la nación obedeciera motivada por principios espirituales y no por opiniones individuales o personales. No por cargas que pusieran las personas de otras leyes, sino que eran los mandamientos de Dios el centro de la obediencia, era el centro del temor al Señor. Ahora bien, vamos a ubicarnos a donde vamos. Ya me salí del púlpito. ¿Okay? Y vamos a ubicarnos en el pasaje que queremos enfatizar, que queremos enfocarnos en la mañana de hoy. Y es uno de esos pasajes bíblicos que a mí me fascinan, me encantan. Y es uno de esos que cada vez que leo encuentro algo más que no lo había visto a la vez anterior. ¿A cuántos de ustedes le han pasado eso? Que han tenido la situación que leen un pasaje y lo vuelven a leer y de repente encuentran algo que yo no había visto esto aquí. A mí me pasa con esta sesión. Vamos al capítulo 6, los versículos del 1 al 9. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estarás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 3. Escucha con atención. En la mañana de hoy quiero repetir las palabras de Moisés. Escucha, iglesia, Stonebridge en español, con atención. La palabra de Dios. Pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tu antepasado te lo prometió. Escucha, vuelvo a repetir, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Los primeros versículos del 1 al 3 establecen el propósito de la ley. Moisés quiere recordarle nuevamente a esta nueva generación que está por entrar a la tierra prometida. Trae a la memoria de ellos, quiere enfatizar en ellos el propósito de la ley que fue dada tiempo atrás. Es interesante que se repite esto mismo. Es lo que está haciendo, repitiendo lo que había dicho en el capítulo 5, los versículos del 31 al 32, y ustedes lo pueden leer. Lo que está buscando es que haya una obediencia a los mandamientos de Dios. Esta repetición sirve para enfatizar la importancia de lo que Moisés se propone a enseñarle a Israel de ese momento
en adelante. El pueblo de Israel debía aprender las leyes y los decretos que Dios les había dado para que hubiese regular la vida comunitaria en el mismo pueblo. Necesitaban tener y recordar esa ley. Al entrar a la tierra de Canaán, Israel estaba llamado a observar los mandamientos recibidos en el monte de Sinaí por medio de Moisés y así aprender a temer a Dios. Habla del temor a Dios. Y es que este temor de Dios o a Dios produce la obediencia y esa obediencia produce bienestar para la comunidad. Como resultado, Israel prolongaría su vida en la tierra y el pueblo crecería en número. Es lo que acabamos de leer. Es el temor a Dios. Y ese temor a Dios nos lleva a obedecerle, nos lleva a amarles, a entender su grandeza, a entender su santidad. Y esa obediencia trae bendición. Y vamos a hablar de esto más luego. Y va a prolongar nuestras vidas. No que nos va a dar más años, pero va a prolongar nuestras vidas a través de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Qué bonito sería de que mis nietos, mis amados nietos, cuando yo no esté, hablen de mí. Y hablen de mí a sus hijos. Y la palabra de Dios y lo que ellos vieron de Dios a través de mí quede en ellos y de ellos a sus hijos. Se prolonga la vida de uno a través de nuestros hijos. Y es lo que Moisés estaba buscando a través de esto. También habla de la expresión de que van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. No es que literalmente allí había muchas vacas y muchas abejas. Tal vez sí, pero lo que está buscando es figurativo de decir que la tierra era fértil, producía frutos. Era una bendición, un regalo de Dios a este pueblo, de llevarlos a esa tierra fértil, a esa tierra que iba a dar muchos frutos, leche y miel. Y vamos a hablar sobre la bendición más tarde. Quiero que se recuerden de eso. El regalo de la tierra de Canaán es una demostración viva de la fidelidad de Dios de cumplir su promesa y sirve también para motivar a Israel a obedecer a Dios. Ahora bien, vamos a los versículos del 4 al 9. Unos versículos aquí interesantes. Y el versículo 4 comienza diciendo: escucha Israel. Escucha Israel. Este es el famoso, en hebreo es el famoso Shema del pueblo hebreo. Es una expresión que se repite dentro del judaísmo y los que son devotos al judaísmo la repiten 2 veces al día. Y esta expresión del Shema, escucha Israel, y continúa expresando, es la esencia misma de este mensaje. Es un llamado solemne a la congregación de Israel para adorar a Dios. Tiene 4 palabras. El Shema tiene 4 palabras en el idioma hebreo que se han traducido al español de diferentes maneras. Y quiero cubrir 2 de ellas. Podríamos tener una predicación o una enseñanza bíblica sobre cada una de ellas. En la mañana de hoy quiero presentarte 2 de estas traducciones. La primera, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra traducción dice, Jehová es nuestro Dios, solo Jehová. La primera traducción que hemos visto, la de escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que hace es que presentar la unicidad de Dios. Dios es uno. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el pueblo estaba a punto de entrar a unas tierras donde había unos pueblos, unas tribus paganas que adoraban a dioses. Dioses con D minúscula. Y por ejemplo, el dios Baal tenía muchos diosesitos que eran ubicados por regiones geográficas o por necesidades o en algunas áreas de agricultura o la lluvia o lo que fuese.
Y el mensaje de Moisés en este Shema es: Dios es uno. Él es el único Dios. No es un Dios de muchos diosesitos, como algunos inclusive han tratado de pretender hoy en día. La segunda traducción de Jehová es nuestro Dios. En cierta medida habla de la existencia de otros dioses, pero lo que hace es que enfatiza que solamente Jehová es el Dios de Israel, el único Dios de Israel. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? No se me han dormido con la historia, ¿verdad? No, ok, qué bueno que están conmigo. La adoración a Jehová, hermanos, la adoración a Dios como único Dios del pueblo de Israel exige la completa lealtad de ese pueblo y demandaba de cada israelita una obediencia sin reservas a Dios. Esta obediencia se expresa al amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, significando una entrega total a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de corazón, no estamos hablando del órgano que está aquí, ¿no? El Antiguo Testamento, para los hebreos, el corazón hablaba de la mente, del entendimiento, hablaba más del conocimiento de cada persona. El amor no era una emoción y no debe de ser una emoción. El amor realmente lo que significa es una obediencia, una decisión de entregar todo al Señor. Es obedecer completamente las palabras de Dios. Cuando habla del alma, Moisés habla de todo lo que representa los sentimientos y los deseos del ser humano. Y esa es la forma en que el pueblo hebreo lo veía. Amar a Dios con toda el alma significa que cada israelita tenía que colocar su vida y todos sus deseos en las manos de Dios y permitir que Él controlara sus vidas. Y cuando habla de las fuerzas, es el intenso deseo del ser humano en servir y obedecer a Dios. Amar a Dios con toda la fuerza significa la profunda dedicación que una persona demuestra en su relación personal con Dios. Para resumir este Shema, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, habla de la entrega total, de la vida de cada uno de nosotros, y en aquel momento de los israelitas a Dios, y del amor mutuo que debe de existir entre el pueblo y Dios, y un mismo amor que corresponde al amor que Dios ha demostrado por Israel. Vemos entonces, al ver esta expresión, que este amor debe incluir toda la personalidad del ser humano: corazón, alma, fuerza. Estos tres términos constituyen la totalidad del ser humano. Su vida interior y exterior, su mente, su voluntad, sus deseos, sus emociones, energías físicas y mentales, inclusive todo lo que poseemos. Pero Moisés va más allá de esta enseñanza. Y lo interesante es que Moisés sabía que con las predicaciones no era suficiente. Con aquellas disertaciones que él estaba por darle al pueblo de Israel no era suficiente para que el pueblo entendiera bien claramente lo que era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Él sabía bien que no era suficiente, como yo espero que los pastores entiendan hoy en día, que no es suficiente solamente con una predicación del domingo. Y Moisés hace algo muy interesante y llama a los padres a tener la responsabilidad de enseñar esas palabras a sus hijos y a los hijos de sus hijos en los hogares. Qué interesante, ¿verdad? Podríamos decir que Moisés se quiso zapatear de la responsabilidad. No, Moisés sabía lo que estaba haciendo. Es palabra de Dios. Fue inspirado por Dios al dar estos mensajes.
Y es que en el corazón del hogar donde se enseña la palabra de Dios. Es en el corazón del hogar, en la familia, donde se debe de enseñar la palabra del Señor. No esperar al domingo y traer a los niños y sentarnos nosotros y decirle, pastor, aquí lo tienes. Mira a ver qué hace con este contrallado muchacho que no me hace caso, que no me entiende. No, es en el hogar donde se debe dar esta expresión. El mensaje tenía que residir en el corazón mismo del pueblo y el lugar correcto era en los hogares. Y escúchenme bien, padres que están aquí en esta mañana, siendo los padres los portavoces de la palabra de Dios. Siendo los padres los portavoces de la palabra de Dios. Cada nueva generación en Israel tenía que aprender a obedecer las palabras de Dios. Cada nueva generación de israelitas debería aprender a amar a Dios día y noche en casa o en el campo. Cada padre tenía que repetir la palabra de Dios a sus hijos hasta que se tornaran parte integral de su vida. Moisés sabía muy bien esto. Por lo tanto, dio instrucciones claras de dónde se debería de enseñar la palabra y dónde tenía que darse. Déjeme decirle algo. Es triste cuando leemos las Escrituras y leemos después de estos discursos cómo el pueblo de Israel no quiso obedecer la palabra de Dios. Cómo el pueblo de Israel desobedeció a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Y se mezclaron con otras tribus, otros pueblos. Idolatraron y adoraron otros dioses. Y las crisis y los ataques no se tardaron en llegar por la misma desobediencia del pueblo de Dios. Cuando leemos Jueces, cuando leemos Samuel, cuando leemos cada uno de estos libros de la Biblia, vemos la desobediencia del pueblo de Dios. El pastor Ignacio el domingo pasado decía, no es que no podamos, es que no queremos. Y la realidad es que muchas veces no queremos obedecer la palabra de Dios y lo que el Señor nos dice. Hermanos, déjeme decirle algo. La crisis que hoy en día sufre la mayoría de nuestra sociedad, incluyendo las iglesias, porque las iglesias no están exentas, se debe en gran parte al hecho de que las enseñanzas de fe y vida cristiana han sido relegadas. Prácticamente han sido transferidas de su lugar esencial, el hogar, a otras instituciones o grupos. Cuando es el hogar el verdadero centro de la enseñanza de la fe cristiana. Es ahí donde debe de comenzar. En las conferencias y talleres, donde he tenido la oportunidad de presentar y participar, he escuchado comentarios, inquietudes, preocupaciones de padres y de pastores sobre su rol como padres y en la enseñanza de sus hijos. He podido ver que son varias y complejas las razones por las cuales los padres han perdido la oportunidad de colaborar y de ser personas clave en la educación de la fe en la familia. En la mayoría de los casos, los padres se encuentran, y enfatizo la palabra, incapaces de guiar a sus hijos por los caminos de la vida a partir de la fe. Las enseñanzas sobre fe cristiana, moral, matrimonio, profesión y otros temas de importancia se han dejado a cargo de las escuelas, colegios, medios de comunicación, los compañeros de clase o de escuela, el vecindario y en menor grado a las iglesias. Es la realidad en la cual estamos viviendo hoy en día. Permítame tomar unos minutos para hablar sobre esta capacidad que el Señor y esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y es que aquí es la parte donde realmente me emociona lo que yo veo, cómo Dios obra y cómo Dios ha realizado su obra en medio nuestro.
Vayamos al libro de Génesis, un momentito. Capítulo 1, los versículos del 26 al 28. Y si usted es de aquellos que piensan que el predicador no se puede salir de un pasaje bíblico y saltar a otro, agárrese de su silla por unos momentos. A lo que vamos a Génesis y vamos a ver lo que el Señor nos dice en Génesis. Vamos a hablar de la creación, del momento de la creación, porque es interesante, es importante, hermanos, que nosotros podamos entender y capturar esto. Porque estamos capacitados para realizar nuestras funciones a las cuales el Señor nos está llamando. En el capítulo 1, el versículo 26 de Génesis, en el momento de la creación, el Señor le da una identidad al ser humano. Le da una identidad, le pone una identidad a él. Y en el momento en que la divinidad, la divina Trinidad, decide hacer al ser humano, le da esa identidad. El versículo 26 dice de la siguiente manera: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y luego sigue expandiendo en el versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y podemos tomar un tiempo teológicamente hablar sobre lo que significa ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero brevemente lo que quiero hacer en la mañana de hoy es explicarle que en esa creación de la imagen y semejanza de Dios, y hay unas palabras hebreas que bien nos describen eso, y no voy a entrar en todo ese detalle. Lo que está diciendo es que fuimos creados con una serie de atributos que nos asemejan a Dios, que nos llaman a la imagen misma de Dios y nos distingue de los demás seres vivientes creados por Dios. Y esos atributos, a la cual teológicamente le hablamos de atributos comunicables o transferibles, son atributos de la capacidad de amar, la capacidad de enseñar, la capacidad de poder comunicarnos, de poder hablar, de disciplinar, de proteger, de proveer. Atributos de Dios que están en nosotros. Esa identidad fue puesta en nosotros desde el mismo momento de la creación. Dios la puso en cada uno de nosotros. Pero no solamente eso. Vayan a lo que dice el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis. Dice que luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Muchas veces leemos ese capítulo y hablamos y nos enfocamos en la parte de señorear, de gobernar, de tener ese poder, esa autoridad, pero nos olvidamos de una palabrita muy clave en ese pasaje. Y es la palabra que el Señor nos bendijo. Y cuando buscamos en el mismo texto hebreo, esa palabra de bendición va más allá que simplemente decir Dios te bendiga. Se traduce como conferir la capacidad para existir plenamente. Es un regalo de Dios que nos dio en esa bendición para que nosotros pudiéramos vivir plenamente. No solamente estamos creados a su imagen y semejanza, con esos atributos de Dios, sino que nos dio la capacidad de vivir en plenitud y de vivir plenamente. ¿Me siguen, hermano? Para mí esto es emocionante, es interesante ver cómo tanto en la misma creación y luego el Moisés al hablar al pueblo de Israel está diciendo a los padres: tú tienes la capacidad para hacer esto. Tú tienes la capacidad para amar, enseñar, educar, disciplinar, proteger, de proveer, de llevar a tus hijos, de cuidarlos, de enseñarles la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y de vivir plenamente con ellos y de educar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad y esa responsabilidad también.
En este contexto, Moisés señala el papel de la familia como la primera responsable de obedecer y enseñar las ordenanzas del Señor, de su Creador, a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, la misma familia está creada a la imagen y semejanza de Dios. ¿Me siguen? ¿No es eso emocionante, hermanos? ¿No es eso interesante de cómo Dios obra en medio nuestro? 2 puntos que quiero señalar. Y es el contenido y el lugar de esa enseñanza a la cual Moisés se refiere. Miren, hermano, déjenme decir algo más aquí. Estamos viviendo en unos tiempos, los tiempos actuales hacen que sea bien difícil trazar una línea que separe claramente el estilo de vida, la educación, las prácticas y las prioridades de las familias cristianas y no cristianas. Los pensamientos o la forma de pensar de antes, de que los cristianos vivimos exentos o aislados de las corrientes del mundo, desaparecen o están desapareciendo delante de nuestros ojos. Es la realidad de hoy en día. Me acuerdo en los años 70, no empiecen a sacar el número de cuántos años tengo, se lo digo después. Pero me acuerdo en los años 70 cuando se nos enseñaban que los cristianos estábamos exentos de todo lo que estaba sucediendo alrededor del mundo o alrededor nuestro. Y de hecho se nos enseñó que si queríamos estar aún exentos teníamos que ir y vivir en unas cuevas o en unas montañas aislados de todo lo que estaba pasando en el mundo. Hoy en día no. No podemos ni siquiera trazar una línea divisoria y decir, esta familia no está exenta de esto y otro no. Le voy a explicar por qué. Los avances tecnológicos en la comunicación, como el internet, las redes sociales, definitivamente han roto las distancias geográficas, espacio, tiempo y acceso de información. Estamos viviendo en un mundo con sistemas de comunicación omnipresentes. Están en medio nuestro en todo tiempo y en cualquier tiempo. Cuyos mensajes, escúcheme bien, escucha iglesia, cuyos mensajes, sean los que sean los mensajes, alcanza prácticamente a todos y no discriminan si eres cristiano o no. El constante bombardeo de mensajes que vemos a través de las redes sociales, del internet, es increíble. Realmente me asusta, me preocupa de que mis nietos estén expuestos constantemente a eso, de que nuestros hijos estén constantemente expuestos a esto. Por lo tanto, nos urge a nosotros, como iglesia, desarrollar un cuidado pastoral de la familia que mantenga en balance las enseñanzas de las Escrituras, una enseñanza sana y sólida, y las circunstancias en las cuales se desenvuelve nuestra familia diariamente. Entonces tenemos que ir al contenido de las Escrituras, tenemos que ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y la afirmación bíblica, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo que presenta es un principio bíblico, una ordenanza bíblica de Dios que demanda que sea continua. No es amar hoy y mañana, no, es continuamente amar al Señor. Lo único que cambia es el contexto en donde se enseña ese principio. Lo único que cambia es el contexto, la circunstancia donde estamos enseñando esto. Nos urge desarrollar conversaciones sobre Dios en el contexto de nuestras vidas de comunidades hispanas, tanto aquí en esta nación como en nuestros países de origen. Es necesario volver a encontrar en la Biblia las enseñanzas que definen a nuestro único Dios y Señor, y hablar de sus actos de gracia, de misericordia, de amor y de soberanía frente a tantos dioses, idolatría y filosofías modernas en las cuales nos enfrentamos diariamente en el hogar y nuestros hijos se están enfrentando diariamente.
Temas como el temor a Dios, la salvación, que ya prácticamente ya ni se habla. La salvación por la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, idolatría, entre otros temas, necesitan volverse a estudiar en el hogar y enseñarse en el hogar. El lugar donde debe de ser es en el hogar. Dios quiere que el hogar sea el lugar primario de enseñanza espiritual, especialmente cuando se trata de asuntos de fe. El templo, la iglesia, ocupa una responsabilidad secundaria, hermanos. Por lo tanto, es nuestro llamado a la obediencia de capacitar, explicar, educar y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Los padres harían muy bien en cuidar de la educación de sus hijos, porque en el hogar se producen las primeras y más duraderas influencias y memorias que duran para siempre, que nuestros hijos van a tener y nosotros vamos a tener. Ya sea para bien o para mal, todos podemos reconocer o debemos de reconocer que el hogar tiene lugar, es el espacio, el sitio donde se da una rica variedad de oportunidades de enseñanza y de educación. En el hogar se encuentran los momentos donde hay pleitos y hay amor. ¿Cierto o no? No me digan que no, pues yo tengo 2 hijas y se la pasaron prácticamente toda su vida en una pelea y abrazándose y amándose las unas a los otros. Y ahora mis nietos hacen lo mismo. En un momento no se pueden ver y en el segundo, cuando los miro, están abrazados y se aman intensamente. Es en el hogar donde se dan los juegos bruscos y la delicadeza. ¿No se han dado cuenta? Especialmente si tenemos varones, ¿no? Que le gusta jugar bruscamente. Ya yo no puedo con mi nieto, ¿no? De la forma en que él quiere jugar. Donde se da el engaño, la mentira y la honestidad. No me diga, no, mis hijos no mienten. Creo que usted es el que va a tener que entonces ver si está mintiendo o no. Donde hay egocentrismo y también donde hay cosas en común. Donde se manipulan y se toman decisiones en familia. Mire, si hay alguien que manipula a mi esposa, no soy yo. 40 años y no he podido. Mi nieto de 6 años tiene una capacidad increíble de manipularla. Y yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo es posible que este muchachito de 6 años manipule a mi esposa tan fácil como mi nieta lo hace conmigo? Pero yo no lo digo. No lo confieso. Pero mi nieto es con ella. Toda esa gama de experiencias se dan en el hogar. Y es el hogar donde debe de ser, hermanos. El centro, el lugar de esa enseñanza de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primeramente vamos a recibir la enseñanza. Miren lo que dice el versículo 4 de este capítulo 6. Escucha, Israel, las palabras, escúchalas. Escucha. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Te está diciendo escucha. Debemos conocer la palabra de Dios para así poder enseñarla. Que la palabra de Dios llene nuestros pensamientos, que se haga vida en nosotros. No es asunto de esperar a tener un grado avanzado ni tener estudios bíblicos para compartir las enseñanzas con nuestros hijos. Enséñale, háblale de lo que escuchaste en la predicación hoy. Con el acento puertorriqueño del pastor, háblale. Imita el acento puertorriqueño del pastor si puede. Pero háblale, dile, el pastor habló de esto, ¿qué tú crees? O de lo que aprendiste en el estudio bíblico o en el devocional. Es compartir tu vida con ellos, con tus hijos. La van a apreciar más. Hermanos, créame. La van a apreciar más que un juego electrónico. A la larga, la vida de ellos van a ser más apreciados. Ponerla en práctica. Amarás al Señor, nos dice el versículo 5. Su palabra debe de ser bien familiar en nosotros. Y es un hábito de aplicarla diariamente, no solamente los domingos.
que haya una apropiación. Vamos a apropiarnos de esa enseñanza, que se quede en nuestros corazones, que seamos intencionales en la palabra de Dios al enseñar la palabra de Dios y aprenderla. Aprendernos algunos pasajes de memoria o relatos bíblicos de memoria. Que haya una transmisión de la enseñanza continuamente. No es estar dándole con la Biblia por la cabeza a los muchachos, ni estar repitiéndoles versículos bíblicos. Es tener una conversación donde todo gire alrededor de Dios y de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y que haya un repaso de la enseñanza constantemente. Nos dice que hablarás de ella en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos los pide. Y si amamos al Señor, obedecemos al Señor. Si me aman, obedecen mis mandamientos, decía el Señor Jesucristo. Pues vamos a obedecerle. Y también miren lo que dice, por último, lo que dice los versículos 20 y 25 de Deuteronomio 6. En el futuro tus hijos te preguntarán. En el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significa esto, papi, mami? Estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer. Entonces tú les dirás. Y lo que hace es compartir un testimonio de lo que Dios hizo en la vida del pueblo israelita. Y usted comparte un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. De cómo Dios ha obrado en cada uno de ustedes. Y las maravillas que Dios ha hecho en su vida y las bendiciones que el Señor ha hecho con ustedes. Quiero concluir con lo siguiente. Es en el hogar mismo, hermano, donde se deben dar las experiencias inolvidables de nuestra vivencia en la fe cristiana. Experiencias duraderas, vivas, que podamos contarlas con lujo de detalles, como le hablaba al principio, donde se viva, y repito, se viva el amor de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Es en esa vivencia que podemos contestar a nuestros hijos su pregunta sobre qué significa todas estas ordenanzas que Dios nos mandó a obedecer. Cuando mis nietos se quedan con nosotros los fines de semana, antes de acostarles, compartimos con ellos un pequeño devocional, una lectura. Y tenemos un tiempo de oración. Y junto a su cama yo me arrodillo a orar por ellos. Y hay preguntas que surgen de sus corazones. Oportunidades para enseñarles la palabra de Dios. No obviemos o dejemos pasar esas oportunidades y estemos con ellos enseñándoles. Yo creo que las iglesias deben servir sobre todo de un punto de enlace para que las familias se reúnan para convivir, compartir y ministrarse. Pero como mencioné anteriormente, es en el hogar, en el seno familiar que se debe dar la enseñanza cristiana. Voy a terminar con estas últimas palabras para concluir este mensaje. La idea principal de esta predicación, de este mensaje en la mañana de hoy. Nuestros hogares, hermanos, deben ser santuarios de amor y adoración a Dios, donde su palabra sea escuchada, aprendida y aplicada diariamente. Nuestros hogares deben ser santuarios de amor y adoración a Dios, donde su palabra sea escuchada, aprendida y aplicada diariamente. ¿Me acompañan en una oración corta? Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, mi Dios. Te pido, mi Señor, que tu palabra sea viva en nosotros, se haga una realidad en nosotros. Y que en nuestros hogares, en cada uno de nuestros hogares, Señor, sea un santuario, sea un templo, mi Dios, de adoración y amor a ti. Donde tu palabra se enseñe, se aprenda y se aplique diariamente, Padre. Que en nuestros hogares se respire alabanza a ti,
en todo tiempo, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús.